¿De dónde sale un nervio? De la médula. Sale del sistema nervioso central. Si hablamos del sistema nervioso central, podemos decir del encéfalo, y tendríamos que ver los nervios craneales. Y si salen a nivel de la médula espinal, tendríamos que ver los llamados nervios raquídeos o ¿ya? Entonces, ¿qué es un nervio? Es un conjunto de prolongaciones neuronales situadas que salen del sistema nervioso central. Pueden ser sensitivos ya que llevan información del exterior a los centros nerviosos. Pueden ser motores cuando conducen las respuestas elaboradas en los centros nerviosos hacia los músculos o glándulas. Pueden ser mixtos cuando son una combinación de fibras sensitivas y fibras motoras. Ahora, también podemos hacer referencia a que los nervios pueden ser nervios aferentes. Fibras aferentes primarias que provienen de receptores sensoriales de piel, músculo, articulaciones y vísceras, que tienen que ver con la sensibilidad somática, transportan en forma de potencial de reacción información, tacto, presión, dolor, temperatura, tiene que ver con la sensibilidad especial, vista, oído, gusto y olfato, y tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva que proviene de los músculos y articulaciones e informa del grado de contracción de cada uno de los músculos, de la postura corporal y de la posición de la articulación. ¿Se entiende esto? Que las fibras aferentes vienen desde afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿Y afuera qué significa? Los receptores que se encuentran ¿dónde? Afuera. ¿Cuál es afuera? Piel, músculo, articulaciones y vísceras. ¿Piel para qué? Tacto, sensibilidad, duele o no duele, ¿verdad? ¿Músculos para qué? Hablamos en relación a lo que es el cerebelo, tronco cerebral, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la contracción muscular, tiene que ver con el tono muscular, tiene que ver con la contracción muscular. Y la secuencia en la cual se tiene que dar un movimiento. La secuencia de contracciones que se tiene que dar en un movimiento. ¿Y las vísceras? ¿Para qué? Para ver si se mueve o no se. ¿Cómo se dan cuenta que ustedes quieren hacer pipí? ¿Cómo? ¿Quién les avisa? ¿Hay alguien que desde abajo les está un timbre? ¿Hora de hacer pipí? La vejiga empieza a dilatarse y al momento de dilatarse, eso estimula los receptores que se encuentran en la vejiga para que tú empieces a decir, ah, mi vejiga está llena, me estoy dando cuenta que tengo que correr rápido e ir al baño antes que empiece a rebosar. Entonces van corriendo al baño y dicen, uy, tengo que abrir mi esfínter, y la orina, y el músculo detrusor de la vejiga tiene que exprimir, tiene que contraerse para que salga la orina. Por eso necesitamos también las vísceras, entre otras cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las fibras eferentes, motores musculares, son los axones de las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y que se llaman motoneuronas. Hemos visto qué parte de la sustancia gris tiene función fundamentalmente motora, el asta anterior. Por lo tanto, de esa asta anterior que saldrán fibras nerviosas del tipo motor. Las sensitivas llegan ¿a dónde? Al asta posterior, ¿verdad? Que tiene que ver más que todo con la sensibilidad.
También hay fibras amielínicas vegetativas que son axones de las neuronas vegetativas de baja velocidad de conducción. Nos estamos refiriendo al sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto ya lo conocen. Cada una de estas fibras nerviosas está rodeado por una capa de tejido conectivo que se llama endoneuro. ¿Ya? Un grupo de estas fibras nerviosas está recubierta por una capa que se llama perineuro. Y todas estas fibras nerviosas están recubiertas por el epineuro. ¿Ya? Sistema nervioso periférico, podemos encontrar los nervios craneales que tienen su origen en el encéfalo, son simétricos y salen del cráneo atravesando las envolturas del quinques y los agujeros de la base. El sistema nervioso raquídeo que sale de la médula espinal y el sistema nervioso vegetativo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático. En el ser humano hay un total de 43 pares de nervios periféricos. No lo he visto, ¿dónde estará? No. 12 pares tienen su origen en el cerebro o estructuras intracraneales y se denominan los nervios o pares craneales. Y 31 pares constituyen los nervios espinales, ya que se asocian a la médula espinal. Dentro de los nervios raquídeos son 8 cervicales que inervan cuello, hombro y brazos, 12 dorsales o torácicos que inervan el tronco, 5 lumbares que inervan las piernas, 5 sacros y un coccigio que inervan los genitales, la pelvis y el perineo. Recordar que un nervio está constituido por dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior, ¿de qué tipo será? Motora. ¿Y la posterior? Sencillo. Ambos se juntan y forman un nervio. Un nervio, en este caso, un nervio raquídeo. Luego, ese nervio sale y se separan otra vez en dos raíces. Una raíz ventral y una raíz anterior, una raíz posterior. Y muchos de esos nervios raquídeos se ordenan o forman los llamados plexos nerviosos. Alguno de ellos, por ejemplo, es el plexo cervical. El plexo cervical ya está formada por la unión de los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. Recuerden que dijimos los nervios se juntaban, la parte anterior y posterior se juntaban y luego se dividían. Al dividirse, fundamentalmente daban una rama anterior y una rama posterior. Ese nervio raquídeo, una rama anterior y otra rama posterior. Las 4 primeras ramas anteriores, ¿qué forman? El llamado plexo cervical. ¿Ya? Estas son las raíces del plexo cervical. Sin embargo, la mayoría de autores también incluyen el quinto ramo cervical en el plexo debido a su contribución en la formación de uno de los ramos motores del plexo cervical denominado nervio clérico. Por lo tanto, el plexo cervical también se puede definir como una red de nervios formados por los ramos anteriores del nervio del C1 al C5 que emiten tanto ramas motoras profundas como sensitivas o superficiales. Miren acá están las raíces nerviosas como se juntan para formar el llamado plexo cervical. Siguiente. Nuevamente, estas ramas se juntan, se unen, se separan para dar origen al plexo cervical. Y este plexo cervical va a dar origen a una serie de nervios.
recto lateral, occipital menor, esternocleido mastoideo, auricular mayor, trapecio, elevador de la escapa, supracranial, supraclavicular, nervio frénico. Algunos de esos forman parte del plexo cervical profundo, lo que está en amarillito, y lo que está en celestito forman parte del plexo cervical superior. Cada uno de estos se dirige a diferentes órganos, estructuras paraquinas. Todos estos nervios, ¿dónde se originan? En el plexo cervical, sea en su porción superficial o sea su zona profunda. En líneas generales, ¿qué podemos decir? Que el C1 y el C2 del plexo cervical son nervios motores que van a dar inervación a los siguientes músculos: recto lateral de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza, recto anterior mayor de la cabeza, ramo anastomótico para el nervio vago. El C2 y el C3 a los nervios cutáneos, occipital menor, auricular magno, nervios motores a lo largo del cuello y a lo largo de la cabeza. El C3 y C4, los nervios cutáneos transversos del cuello, supraclaviculares. Y los nervios motores en líneas generales del plexo cervical, y nervios del esternocleido mastoideo, trapecio, romboides, elevador de la escápula y el músculo diafragma a través del nervio frénico, que es una rama del plexo cervical. Como veríamos más o menos, el plexo cervical asociado a un cadáver. Miren cómo sale y cómo se divide a lo largo de él. En relación al plexo cervical superficial que habíamos manifestado, está constituido por 5 ramas que se anastomosan en la parte media del borde posterior del esternocleido mastoideo. Desde aquí se generan 2 ramos ascendentes, el auricular y el mastoideo, 2 descendentes, el supraclavicular y el supracranial, y uno horizontal, el cervical transverso. La rama auricular nace de la anastomosis del segundo y tercer nervio cervical entre sí, sigue el borde posterior del esternocleido mastoideo y asciende oblicuamente hacia adelante para terminar en el pabellón de la oreja. Emite filetes parotidios, ramos anastomóticos para el fácil y 2 ramos terminales, uno interno que va a la piel del pabellón de la oreja y otro externo que se distribuye en la concha del iris y delante de ellos. Las ramas mastoideas tienen su origen en el tercer nervio cervical, se dirige hacia atrás hasta alcanzar el borde posterior del esternocleido mastoideo. Esta rama desciende después hasta llegar a la región mastoidea, donde se divide una rama anterior, el cual está destinada a la parte posterior de la región temporal, y la región mastoidea y un ramo posterior que va a la región occipital. La rama supraclavicular deriva del cuarto par cervical y desciende cruzando el borde posterior del esternocleido mastoideo. Se vuelve superficial y emite varios ramos que van a la piel, que cubre el mango del esternón y la mitad interna de la clavícula. La rama supracranial emana del cuarto par cervical y desciende del espacio supraclavicular. Cuando se vuelve cutánea, origina numerosos filetes que llenan el tercio externo de la clavícula y el hombro. La rama cervical tiene su origen en el tercer nervio cervical, corre por el borde del esternocleido mastoideo y se dirige horizontalmente hacia adelante, cruza la cara externa de este músculo. Los ramos emitidos se destituyen en la piel y regiones supra e infrailioidea. Vemos acá las ramas del plexo cervical profundo. Las ramas ascendentes son 2, una se denomina nervio recto lateral y la otra nervio del recto anterior menor. Las ramas descendentes son también 2, una descendente interna y que unidas se anastomosan con la rama descendente del hipogloso mayor para formar el asa del hipogloso. La otra rama descendente va a dar a uno de los nervios más conocidos, que vendría a ser el nervio frénico. Ven acá el nervio frénico a cada lado y usualmente asociado al músculo diafragma. Nervio frénico, origen y proyecto, nace el cuarto nervio cervical o de este y el tercero,
y se introduce en el tórax y se adosa las caras laterales del pericardio para alcanzar la cara superior del diafragma, donde finalmente termina. Este es un pequeño resumen de lo anterior. Funciones del nervio frénico: tiene tres funciones, porque es un nervio mixto. Fundamentalmente tiene función motora, sensitiva y autónoma, asociada a los efectos simpáticos. Desde el punto de vista motor, inerva el diafragma, haciendo posible la contracción de este músculo diafragma. Sensitiva, transporta información sensitiva procedente de la pleura, pericardio y peritoneo diafragmático. Desde el punto de vista del sistema nervioso simpático, posee fibras que corresponden al sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasaría si el nervio frénico sería lesionado a lo largo de alguna parte de su recorrido, sea por cualquier patología que lo comprime o por un aneurisma de aorta? Se produce una parálisis del diafragma, ya que este músculo dejaría de recibir las órdenes motoras necesarias para correcta función. La parálisis del diafragma a su vez puede ocasionar insuficiencia respiratoria. De repente, una de las cosas más importantes que hay que recordar es que el nervio frénico sale del plexo cervical. Uno. Dos, uno de los órganos más importantes que tenga que ver es el músculo diafragma. Controla de una u otra manera la contracción del músculo diafragma. ¿Y para qué sirve el músculo diafragma? Para la respiración. Parálisis del nervio frénico puede originar parálisis del diafragma. Y si hay parálisis del diafragma, no va a haber una adecuada respiración. ¿Y eso cómo se llama? Insuficiencia respiratoria. Este es un resumen de los nervios superficiales y profundos, los orígenes y cómo se habrán de ir distribuyendo. Este es otro plexo, el llamado plexo braquial. ¿Ya? El llamado plexo braquial está constituido por las ramas anteriores de los cuatro últimos pares cervicales y del primer par dorsal. Notarán que gran parte de los plexos son uniones o reuniones de ¿qué cosa? Ramas anteriores de los nervios raquídeos. Gran parte. La quinta rama anterior cervical se une a la sexta formando el tronco primario superior. La octava cervical se une con la primera dorsal para el final tronco primario inferior, quedando sola la séptima vértebra cervical que forma el tronco primario medio. Cada tronco primario se divide de una rama anterior y una rama posterior. Plexo braquial se originan de estos nervios. ¿Ya? Recordad que cada uno de estos nervios da una rama anterior y una rama posterior. Las ramas anteriores, ¿qué forman? El tronco superior, tronco medio y tronco inferior. ¿Ya? Las ramas anteriores. Ramas anteriores, ¿qué forman? Tronco superior, tronco inferior. Y el C7 solito forma tronco medio. Estos troncos a su vez se dividen en dos ramitas. Este en dos ramitas, este en dos ramitas, este en dos ramitas. Y de la interacción de esas ramitas van a salir fundamentalmente el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. A partir de esos fascículos se van a originar toda una serie de nervios que salen del llamado plexo braquial. El plexo braquial, decíamos, está constituido por las ramas de los cuatro últimos pares cervicales y el primer dorsal. La quinta rama se une con la sexta para formar el tronco primario superior. La octava cervical se une a la primera dorsal para formar el tronco primario inferior. Y la rama
anterior de C7 forma solito el tronco medio. Cada tronco posee una rama anterior y una posterior. Ahora, en relación a las ramas posteriores, convergen para formar un solo tronco secundario posterior, que en el hueco axilar se divide y da origen al nervio circunflejo y al nervio radial. La rama anterior del tronco primario superior se reúne con la rama anterior del tronco secundario medio, formando el tronco secundario anteroexterno, de donde se deriva el nervio musculocutáneo y la raíz externa del nervio mediano. La rama anterior del tercer tronco primario forma sola el tronco secundario anterior, de donde parten los nervios braquial cutáneo interno, cubital y raíz interna del mediano, lo cual se une al hueco auxiliar con la raíz externa formando el tronco mediano. Lo mismo que estamos diciendo. Se unen para formar el superior, solito forma el medio, se unen para formar el inferior. Cada uno de estos troncos primarios se dividen en dos, una rama anterior y otra rama posterior. Algunas de estas ramas de este tronco forman el lateral. Estos otros forman el posterior. Y este solito tiende a formar el mediano. Más bonito lo vemos acá. ¿Mediano? Se unen superior, solito, forma el medio, se unen, forman inferior. Estos a su vez dan dos ramas, esto da dos ramas, esto dos ramas. Cada uno de estos da 1, 2, 3 para formar el tronco posterior. Estos dos forman el tronco lateral y el inferior solito forma el medio. Y a partir del cual salen los diferentes nervios. En bonito, otra vez lo mismo. Los nervios que tienen que salen fundamentalmente de este plexo. Troncos primarios son estos, troncos secundarios son estos, anteroexterno, posterior o anteroexterno. Lo ven directamente asociado al cadáver. Noten que sale por debajo del la clavícula y se dirige al nivel ápice. Igualito, las ramas que salen de este plexo, la cantidad de nervios que salen. Dentro de las ramas que vamos a mencionar de este plexo braquial tenemos las ramas colaterales anteriores, el nervio subclavio, que es un ramo delgado que nace a nivel de la clavícula del tronco primario superior, desciende por fuera y aplicado al escaleno anterior, se divide en un ramo que se anastomosa con el frénico y otro que baja por detrás de la vena subclavia y se distribuye por el músculo subclavio. El nervio del pectoral mayor emana a nivel de la clavícula y del tronco secundario anteroexterno. Después se dirige hacia abajo y adentro, perfora la poneurosis clavipectoral y se divide en un ramo muscular que inerva la cara profunda del pectoral mayor y un ramo anastomótico que uniéndose al nervio del pectoral menor forman el asa de los pectorales. El nervio del pectoral menor se desprende del tronco secundario anterointerno. Por detrás de la clavícula camina hacia abajo y se une con el ramo anastomótico del pectoral mayor, formando el asa de los nervios pectorales. Del asa parten ramos profundos destinados a la cara posterior del pectoral menor, también emanan ramos superficiales que atraviesan la poneurosis clavipectoral. Ramos colaterales posteriores, tales como el nervio supraescapular, que nace de la cara posterior del primer tronco primario y se dirige hacia abajo, afuera y atrás, aplicado a la cara posterior del diente posterior del lamoioideo y por delante del trapecio. Penetra luego por el agujero coracoides y aborda la fosa supraespinosa, donde suministra ramos al músculo supraespinoso, sigue el borde externo del omóplato y alcanza la fosa subespinosa y se pierde en el músculo infraespinoso.
También tenemos el nervio superior del subescapular, que emana de la rama posterior del primer tronco primario, se dirige hacia el borde superior del músculo escapular y termina en la masa muscular de este. Tenemos el nervio inferior del subescapular, que se origina en el tronco secundario posterior, corre por delante del músculo subescapular y termina en su masa carnosa. Tenemos el nervio del dorsal ancho, que se origina en el tronco secundario posterior, desciende por la cara anterior del subescapular y por delante de los vasos inferiores para después alcanzar la cara profunda del músculo dorsal ancho. El nervio del anular se desprende de la quinta raíz cervical por fuera del agujero de conjunción y se aplica al escaleno posterior, alcanza la cara profunda del angular del omóplato, donde se distribuye. El nervio del romboides, derivado del quinto par cervical, desciende entre los escalenos posteriores y el angular hasta el ángulo superinterno del omóplato y termina en la cara profunda del romboide. El nervio de